Le damos la bienvenida a José Rijo, quien está aquí con nosotros. Ustedes saben que José Rijo es un visitante frecuente de este programa. Ha estado aquí en distintos roles desde hace mucho. Y ahora él es el director nacional de presupuesto. En esta semana, el presidente Luis Abinader realizó una rueda de prensa en la que estaba Rijo presente. Allí había mucho júbilo, mucha alegría, porque se estaba informando que el déficit fiscal iba a ser menor que lo que en principio se había previsto. Ahora va a ser, bueno, fue porque ya cerró el año. Así es. De un 7.7%. ¿Qué implicaciones tiene eso, Rijo? Bueno, muy buena siempre, Adalberto. Un privilegio contar con la amistad de este espacio, ¿no? Que uno se siente parte de él, ¿no? Uno se ha sentido parte de él. Mira, hay que entender la realidad dominicana. Es decir, cuando nosotros llegamos el 16 de agosto, la ley, la primera ley que se reformuló del presupuesto, la 6820, fue una ley, lo que la gente llama el complementario. Sí, sí. Entonces, en junio, el gobierno pasado hizo aprobar el primer reformulado de la ley, es decir, la primera reformulación del presupuesto, y estableció en ese momento que iba a tener un nivel de gasto de 908.000 millones de pesos. Sin embargo, en ese presupuesto no se contemplaron las asistencias a través de los programas Quédate en Casa, PATI, ni fase 1 y 2. Eso representaba un gasto hasta final de año de 90.000 millones de pesos. Por lo tanto, el gobierno pasado no lo contempló. Si a esos 908.000 nosotros le agregamos los 90.000 que tuvimos que invertir en los 6 meses, porque tuvimos que pagar julio y agosto también, porque el gobierno no dejó la previsión para esos meses, ya estaríamos hablando de que el nivel de gasto estaría subiendo a unos 998.000 millones de pesos. Lo que proyectaba un déficit. No, pero además de eso no estaba contemplado lo que llamamos ayuda humanitaria, es decir, ayuda por labor humanitaria de policía, militares, médicos, que asciende a cerca de 6.000 millones de pesos. Pero tampoco se contemplaba la inclusión de 2 millones de dominicanos que no tenían acceso a la salud porque no tenían un seguro básico subsidiado, y ahí se incorpora 2.000 millones de pesos para poderle darle esa atención médica a la población pobre que no la tenía. Eso hace que se lleve el número de personas, porque es bueno que la gente entienda la realidad dominicana. Nosotros tuvimos un país que fuera el que más crecía, el 60 años creciendo. Sin embargo, este año 2021, el gobierno tiene que cubrir a 5,5 millones de dominicanos con un seguro subsidiado de salud. Eso te está indicando. Más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población, ¿no? Y esa población necesita la asistencia directa del gobierno, y el gobierno lo está atendiendo. Si seguimos sumando, para educación y poder habilitar para la educación a distancia, hubo que hacer un incremento de 10.000 millones de pesos de educación. Pero para poder atender todo lo que eran las PCR, la inclusión de nuevos médicos, enfermeras, al sistema de salud, hubo que incrementar la salud en unos 15.000 millones de pesos. Es decir, además de eso, un asunto de inversión, se indicó, se apropió 4.600 millones de pesos para vivienda, lo que nunca se había hecho en 4 meses. Y unos 2.000 millones de pesos que se le transfirieron a las coras, a las que tienen que ver con agua, a INAPA, a la CAS, a Corazán, a Cora Vega, a Cora Plata, a Cora Romana. Es decir, que hubo que hacer un incremento de gasto necesario de alrededor de 140.000 millones de pesos. Sin embargo, si partimos de 908.000 más 140, nos hubiese dado 1.048.000 millones de pesos. Pero ¿cuánto terminamos?
en 978.000 millones de pesos. Eso significa que hubo alrededor de unos 62.000 millones de pesos que lo conseguimos eficientizando el gasto. Es decir, no incrementamos en 140.000 el gasto, sino lo incrementamos nada más en 70.000 millones. Porque dentro de los 908.000 que tenía el gobierno pasado, encontramos alrededor de 60.000 millones que eran despilfarro, que eran dispendio, que era corrupción, que era clientelismo. ¿Dónde aparece? ¿Dónde? En todas las instituciones. Cuando tú buscas, tú vas a encontrar que todas las instituciones tienen una disminución, pero básicamente es de su presupuesto original, del que originalmente había preparado el gobierno pasado, ¿no? Y para que tengamos una idea, en el mes... ya quedaban pocos meses, 4 meses. Entonces, pero estaba contenido una cantidad de gastos innecesarios todavía ahí. Porque, ¿cuál era el mecanismo de presupuestación que había? Yo pongo una cantidad de actividades que no se iban a ejecutar y luego utilizaba ese dinero internamente y lo hacía discrecionalmente. Eso lo eliminamos. La compra de vehículos, por ejemplo, en el último cuatrimestre del 2019, es decir, de septiembre a diciembre del 2019, en compra de vehículos el gobierno pasado gastó 1.700 millones de pesos en 4 meses. Nosotros en estos 4 meses apenas invirtió 383 millones de pesos, básicamente en vehículos de defensa, para la policía, para las Fuerzas Armadas, para el sector salud. Pero no hubo compra de jipeta ni nada de eso, no se compraron. Heredaron muchísimas jipetas ustedes. No, pero ¿en qué condiciones? Muchas de esas jipetas que tú veías eran jipetas que fueron compradas a consignación para el funcionario. Y muchas se fueron, porque eran de los funcionarios, pagadas por la institución. Es un mecanismo, ¿verdad? Yo te voy a dar una facilidad de vehículo, se toma un préstamo y se va pagando, y luego ese vehículo es tuyo, porque está a nombre tuyo, no era a nombre de la institución. ¿Esa política no continúa? No, indudablemente que no. Es igualmente que en términos de la publicidad, comparado con el último cuatrimestre del 2019, la disminución fue de 1.500 millones de pesos. En términos de nominilla y eso. Pero bueno, ya comienza... Es decir, lo que te quiero decir es que hubo una eficientización del gasto para quedarnos en ese nivel de un déficit de 7.7% del PIB. Que se pretende reducir en el año en curso. Este año se programó y se aprobó en la Ley de Presupuesto General del Estado un déficit de 3% del PIB. Y indudablemente que eso fue previsto. Hay que recordar que nosotros hicimos la proyección del presupuesto en el mes de septiembre, porque teníamos que entregar el presupuesto a más tardar el 1 de octubre. Dependiendo de cómo se maneje y se siga inyectando confianza en inversiones, en que la economía, y más aún con todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno por conseguir la vacuna, para que rápidamente se pueda aplicar y podamos abrir un poco más los espacios de desarrollo económico. Pero aquí hay una cosa importante también, Adalberto, que yo quiero significar. Mira, los ayuntamientos, todos los años, los gobiernos locales, todos los años, tomaban un préstamo para poder pagar la regalía pascual, para poder pagar el salario 13, el salario de Navidad. Todos los años tomaban un préstamo. ¿Y qué hicimos este año, en el 2020? Le pagamos 579 millones de pesos a los ayuntamientos para la regalía pascual. Para la regalía pascual. Sí, o sea, es como una inversión, no hay que reponer ese dinero. No, porque eso no estaba en el presupuesto tampoco. Y eso fue parte de la economía que hicimos también. Ahora, ¿con qué compromiso? Bueno, le estamos comunicando a los ayuntamientos, recordándole que a partir de este mes se le va a retener la 12ª parte para que tengan su salario de Navidad en diciembre de este año. Es decir, que no habrá la necesidad... Sí, porque ese es un bendito lío, todos los años. Todos los años. Pero quiero volver a la... Además, le agregamos este año 1.700 millones de pesos, le incrementamos. Sí, a los objetivos del presupuesto de este año, que ya comienza. ¿Cómo garantizar eficiencia
la ejecución de ese presupuesto y qué necesidades básicas estarán satisfechas con la inversión pública. Mira, la prioridad del gobierno es la salud. La salud es lo fundamental, tratar de seguir, obtener las vacunas en los primeros días. Se está haciendo todo el esfuerzo por tener vacunas, ya sea la de AstraZeneca, la de Pfizer. Sí, se está haciendo la Moderna. La de AstraZeneca, hoy aparece una información de que China, quien posee el laboratorio más grande de vacunas del mundo, ¿Sí? y que se ha comprometido a reproducirla, dice que puso como condición que lo primero, antes de exportar esa vacuna que se reproduzcan allí, es satisfacer la demanda local. Y ese es grande. Eso es grande. Ese es ¿no? grande. Eso quiere decir que por ahora, Sí, pero no solamente República Dominicana. Pero Inglaterra está, que con la Universidad de Oxford es la que ha desarrollado claro, la vacuna. La vacuna. Y hay un acuerdo, Sí, sí. hay un aporte. Ese acuerdo es para marzo. Se hizo la previsión de fondo el año pasado. Dentro de las cosas que hicimos fue disponer de recursos para poder acceder. Hay recursos para 1.000 comprarle millones ahora de pesos a Moderna. Claro que sí. Tan contemplado contemplado en el presupuesto la compra de las vacunas. Igualmente, ¿Qué se presupuestó para eso? en total hay alrededor de 2.800 millones de pesos en dos partidas que tenemos identificadas. ¿Alcanza eso? Bueno, recuérdate que hubo un aporte del sector privado de 8 millones de dólares, más, porque tenemos que empezar por algún lado. Sí, sí. Y estamos confiados en una disminución de los valores del precio tan pronto la demanda sea tan elevada, porque eso de seguro que va a tener que... Sí. Pero salir a comprarla ahora hay claro, que meter dinero. Hay que meter dinero. Pero vale la pena hacerlo. Pero tenemos ya, el año pasado se invirtieron unos 1.000 millones más los 8 millones de dólares, más lo que tenemos previsto. Yo creo que tenemos lo suficiente para iniciar con las primeras medio millón 5 millones de vacunas que es posible aplicarla. Y hay todo un programa de inversión, de revisión, porque hemos tenido el problema de que para colocar un proyecto de inversión en el presupuesto tiene que tener lo que se llama el código SNIP. El código es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Si ese proyecto no existe, no se puede presupuestar. Entonces, primero hay que establecer los códigos SNIP y se está trabajando en eso. Hay una cantidad de proyectos inconclusos del año pasado que se van a continuar, más todos los compromisos de acuerdo a alianza público-privado que va a desarrollar, va a haber una gran inversión a través de, tanto en Pedernales, la carretera Santiago-Puerto Plata, la carretera del AMBA, el desarrollo del puerto de Manzanillo, el desarrollo del puerto de San Pedro de Macorís, es decir, y todo lo de la circunvalación. Exacto, pero todas estas obras que le anunció el presidente Abinader en estos 4 meses que lleva casi 5. 5 meses ya, ahora el 16 son 5 meses. ¿Cuándo es que comienzan? ¿Cuándo? Es que comienzan. Mira, digamos, la circunvalación de los Alcarrizos estaba iniciada. Sí. Y eso, el teleférico de los Alcarrizos estaba iniciado. También ya está trabajando, no se había dado, no se había iniciado. No está trabajando, ¿no? No se había iniciado el teleférico, la extensión de la línea del teleférico. Bueno, estaba contratado, sí, pero no se había iniciado. Y ahora ya se inicia, están los recursos previstos para esa ampliación. Pero ¿qué pasa? El cumplimiento de la ley por parte del gobierno en cuanto a los procesos de compra y contrataciones también han limitado la aplicación de desarrollos digamos, el impulsar inversiones no contempladas en el presupuesto. Porque tú sabes, fíjate inclusive que para educación, los procesos de compra se declaran de emergencia y crean problemas, porque hay que entender... Ya hay problemas. No, muchas gracias. Sí, porque que hay una situación, mi querido amigo. Tú abres una licitación, ¿dónde? En el portal transaccional del Estado. Y en el portal transaccional entran todas las empresas. Todo el interesado. Todo el interesado. Entonces, si tú tienes mejores precios, mejor calidad, tú ganas la licitación. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay una necesidad de hacer una revisión profunda
en todas las empresas que de alguna manera han estado involucradas en actos de corrupción y que sus dueños o sus asociados están siendo investigados, esas empresas deben ser anuladas de la posibilidad de participar en licitaciones Por eso públicas. se cae de la Pero matita. tú no puedes... Se supone que la empresa, la institución que hace el concurso, antes No puedes depurar. no puede. No, porque si ¿Cómo? tú estás facultado por la ley, tú tienes... Pero eso es una limitación que la ley Bueno, debió de pero lo que contemplar, tiene no que se lo hacer el contempla. impedimento es el Poder Judicial, es en este caso la Procuraduría, ponerle un impedimento de participación. Y eso no es posible, porque todavía estamos en libre Y empresa. la Dirección de Contratación de Obras Públicas. También ahí entonces viene la limitante de la ley. Por eso, con la construcción, el presidente creó por decreto la Comisión de Transparencia, Prevención de la Corrupción y el Control de los Recursos Públicos, que coordina doña Milagros Ortiz Bosch. El secretario de la comisión es don Carlos Pimentel, el director de compra, y ahí está el ministro de Economía, don Miguel Seara, el ministro de Hacienda, don Hochi, el Contralor General de la República, don Luis Delgado, el director de Contabilidad Gubernamental, don Félix Santana, y el tesorero nacional, que es el señor Freddy Correa, y un servidor como director de presupuesto. Conformamos esa comisión de transparencia y prevención de la corrupción y estamos con una serie de revisiones, de reglamentos que faltan, de mejoramiento de las leyes de publicidad estatal, de una ley de reforma y mejoramiento de la ley de libre acceso a la información para dar más derechos, todo lo que tiene que ver el Código Penal, insistir, porque hay aspectos que en el Código Penal no se castigan. Nosotros, por ejemplo, en la ley de presupuesto de este año, en la ley 237-20, el presupuesto general del Estado del 2021, hemos colocado un artículo donde estamos prohibiendo que ningún funcionario público que no tenga certificación de apropiación, ni compromiso, ni cuota para comprometer, puede asumir la compra de un bien o servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene 1.000 millones de pesos como certificado de apropiación para compra de hormigón asfáltico caliente, usted no puede comprar 11.500 millones de pesos, porque esos 10.500 millones lo va a pagar con su patrimonio, con el patrimonio del funcionario que cometa eso. Y como vamos a tener un estricto control de ese gasto, no va a suceder. Es decir, no vamos a generar lo que se llama deuda administrativa para el año 2022. Todavía estamos arrastrando este año de alrededor de 20.000 millones, porque es bueno hacerle saber a la población que el déficit se escondía cada año. Por ejemplo, en el año 2019, por disminución de cuenta por pagar, se pagaron 66.000 millones de pesos. Y en el 2020 nosotros encontramos que el gobierno había pagado inclusive deudas que no estaban contempladas por alrededor de 42.000 millones de pesos. Ya. Entonces, esa deuda, ¿tú sabes lo que era? Yo gasto este año, no lo registro, y bueno, yo eso lo denuncié 1000 veces aquí. Yo gasto este año, no lo registro como gasto, y lo paso para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Deuda pública. Pero es lo mismo. Pero es un gasto que se ejecutó. Que se genera. Rijo, para el presupuesto de este año es casi similar al anterior. El aumento es muy mínimo. Indudablemente. Indudablemente. Al inicial. Y se habla de que el incremento, las pocas instituciones que van a tener incrementos son vitales. El caso de salud pública. Sí. Todo es salud. Pero revisando uno ese presupuesto, se da cuenta que el incremento se va a centrar en el aumento de los salarios de médicos y enfermeras, lo cual es justo, va a quedar, y en el pago del seguro. Del Servicio Nacional de Salud, que tiene un incremento de 6.000 millones. Pero fíjate. Bueno, el Servicio Nacional de Salud es la institución que maneja todos los hospitales. El Senasa. Senasa se le está incrementando en 6.000 millones de pesos para, como te decía, poder cubrir 5,5 millones de dominicanos. ¿No?
Y eso tiene una evolución, porque cuando van a los hospitales le van a facturar y va a haber un movimiento. Ese es el seguro subsidiado. Sí. Ahora, ahí hay un tema que hay que resolver. El SUBEN ubica la pobreza en menos de un tercio de la población. Y aquí estamos hablando de la mitad de la población que va a ser asegurada con un seguro que los paga el Estado. Tú sabes que un 100%. El índice de condiciones de vida, que es el ICB, te puede variar en términos de pobreza. Por ejemplo, una persona no es la pobreza monetaria, no es la pobreza ya de hoy ingreso. se habla de una serie de parámetros. Sino tú tienes que ver si tiene un piso de tierra, claro, o si acceso, tiene agua si tiene adentro. acceso, Por ejemplo, en básico. acceso de agua, el año pasado se pudo habilitar a 560,000 personas que pudieran tener acceso de agua en apenas 4 meses. Es decir, que hay una serie de acciones de salud, porque cuando hablamos de salud no es solamente, hay incremento en INAPA y en la CAF para proyectos específicos y poder suministrar agua potable. Hay todo un plan de agua potable, como también lo hay para vivienda social. Se estima que este año vamos a tocar de las 30,000 viviendas que se iban a reparar menores del año pasado, que se están transfiriendo para este año, le estamos agregando 10,000 viviendas para este año 2000. Mira, en año y medio el gobierno va a invertir 2 veces lo que invirtió el gobierno pasado en 4 años en vivienda social. Es decir, en vivienda social ellos invirtieron alrededor de casi 4,000 millones. Nosotros ahora vamos a invertir en año y medio cerca de 10,000 millones de pesos. Eso es un sector vital para... y eso es inversión social, eso es calidad de vida, claro. Eso es salud, porque cuando tú le higienizas la vivienda a una persona, tú estás contribuyendo. No, pero lo que quiero resaltar es que con ese presupuesto es muy poco lo que se puede hacer para mejorar sustancialmente como se requiere mira, yo te voy a la decir condición de los hospitales pero, públicos y sobre todo el primer nivel de atención. Óyeme, hay una inversión de reparación, de emergencia, no como se hacía antes. Es que yo te estoy diciendo... No, antes sabemos que fue un desastre. Con 10 millones de pesos, tú pones un hospital... Tú construyes un centro de atención primaria. Yo quiero que tú vayas y visite el Hospital Santo Socorro que dirige la doctora Mabel Jones. Sí. Lo que ha pasado en el Santo Socorro con centavos. Sí. Yo quiero que tú vayas y que ella te enseñe. Yo le pido que vayan a ese hospital, que con poco dinero se resuelven los problemas fundamentales. El problema es usarlo bien. El problema es que tenga calidad ese gasto. Y eso nosotros vamos a insistir mucho en esta etapa que ahora vamos a poder preparar con tiempo ese presupuesto anhelado por nosotros para el 2022, porque lo vamos a organizar en estos primeros 6 meses. Y con una realidad de que tenemos que ir al pacto fiscal necesariamente. Ya este mes se va a firmar el pacto eléctrico y antes de mayo debemos de tener ese pacto fiscal necesario para poder disminuir los déficits, poder disminuir el endeudamiento y nosotros poder disponer de más recursos para usarlo correctamente. El gobierno va a presentar un proyecto de pacto. Tú sabes que eso está en el Consejo Económico y Social y que ahí... Para el gobierno es el actor principal. Pero nosotros creemos que se tienen que definir. Yo soy de los que creo que hay que definir los principios fundamentales del sistema fiscal de la República Dominicana. Tanto en el tributario, en el lado del gasto, ya nosotros estamos dando demostración de que se puede eficientizar, de que manejamos con transparencia los recursos. Ahora, por el lado de los tributos, por el lado del sistema tributario, deberíamos de ponernos de acuerdo y debería de ponerse de acuerdo en ese Consejo Económico y Social los principios generales, ¿no? Y porque nadie quiere impuestos. No, se llaman impuestos. No, pero nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Entonces tú quieres que se lo pongan a... Hay que imponérselo. No, a mí no, pónselo al otro, pero el otro dice, no, pónselo al otro, porque a mí no me puede... Entonces todo eso hay que revisarlo y eso tiene que ser una medida de gobierno. Bueno, vamos a esperar lo que va a pasar en este año. Esos 2 pactos constituyen una de las metas del gobierno y de la sociedad dominicana para este año. Gracias, José Rijo. Gracias a ti. Por haber atendido, como siempre, nuestras invitaciones y ofrecerle al público informaciones oportunas. Y a ustedes no se vayan porque vamos de inmediato a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener con nosotros al doctor Máximo Ramón Castillo.